Dicen que Jesús tenía 12 años cuando se perdió en el templo. Fue la primera vez que sus padres lo buscaron con angustia. Lo encontraron entre los maestros, escuchando, preguntando, respondiendo. Los doctores de la ley estaban asombrados por su entendimiento, pero María y José estaban confundidos. Él los miró y dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y con esas palabras se abrió un misterio que hasta hoy sigue inquietando a creyentes y estudiosos. Después de esa escena, los evangelios guardan silencio. No hay registros de su adolescencia ni de sus 20 años. Solo un salto en el tiempo. De pronto el niño sabio del templo se convierte en el hombre que camina hacia el Jordán para ser bautizado por Juan. 18 años desaparecidos. Una vida oculta. Un espacio en blanco entre la promesa y la misión. Muchos se han preguntado qué hizo Jesús en ese tiempo. Algunos dicen que viajó lejos, que cruzó desiertos y montañas, que buscó sabiduría en Egipto, Persia o la India, que aprendió secretos antiguos y escuchó filosofías de otros pueblos. Otros afirman que nunca salió de Nazaret, que se quedó en la carpintería de José, trabajando con las manos, viviendo una vida común. Y quizás la verdad está más cerca de lo que parece. Porque el Evangelio no habla de viajes, ni de templos exóticos, ni de maestros extranjeros. Dice simplemente que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, aprendía, maduraba, se formaba. Mientras el mundo esperaba a un rey poderoso, Dios formaba a un siervo silencioso. Imagínalo ahí, en el pequeño taller de Nazaret. El olor a madera recién cortada, el sonido de las herramientas, la luz entrando por una ventana polvorienta, Jesús levantando una mesa, puliendo una silla, ayudando a su madre, riendo con los vecinos, compartiendo pan con los pobres. Nada extraordinario, nada que pareciera divino. Pero ahí, en lo ordinario, el cielo se estaba revelando. Cada clavo que martillaba era una sombra del que un día perforaría sus manos. Cada mesa que construía era un símbolo del banquete que prepararía para los que nadie invitaba. Cada día vivido en silencio era una lección de humildad, paciencia y amor. Tal vez, mientras trabajaba, escuchaba los susurros de su padre en lo profundo del alma. Tal vez comprendía que la grandeza del reino no vendría de tronos ni ejércitos, sino del servicio, del perdón, del sacrificio. Quizás por eso, cuando finalmente habló, sus palabras no fueron teología complicada, sino parábolas de cosas sencillas. Una semilla, un campo, una casa, una lámpara. El carpintero hablaba como quien conoce los secretos del polvo. Los años perdidos de Jesús no fueron tiempo vacío, fueron tiempo de raíces. Nadie hablaba de él en esos años. Nazaret era un pueblo pequeño, olvidado, sin importancia. Cuando más tarde algunos lo escucharon predicar, decían sorprendidos, ¿no es este el hijo del carpintero? Como si la idea de que algo divino saliera del ordinario fuera imposible. Pero así trabaja Dios, en lo que nadie mira, en lo que el mundo desprecia. Jesús no necesitaba escenario. Su escuela fue la vida misma. Aprendió del sudor y el cansancio, de las largas caminatas hasta el mercado, de los silencios de la noche, del dolor de ver injusticias sin poder intervenir aún. Aprendió a esperar. Aprendió que el poder del Padre no se demuestra, se revela en el momento exacto, y ese momento todavía no había llegado. A veces imaginamos que el silencio de Dios es abandono, pero no lo es preparación. Jesús vivió 30 años en ese silencio antes de hablar 3 años que cambiarían el mundo. 30 años para preparar el alma. 3 para cumplir el propósito. Y esa proporción lo dice todo. El reino se edifica en lo invisible mucho antes de manifestarse en lo visible. En esos años, seguramente vio morir a José, su padre terrenal. Sintió el vacío, el peso de sostener a su madre.
Supo lo que es llorar. Supo lo que es sentir el paso del tiempo, el desgaste del cuerpo, la rutina que parece no tener fin. Hebreos 5:8 dice que aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Aprendió. Una palabra tan humana, tan nuestra. El Hijo Eterno aprendiendo. El Creador del universo conociendo por experiencia lo que significa depender, esperar, perseverar. Quizás por eso pudo entender tan profundamente el dolor humano, porque lo vivió, no desde el trono, sino desde el suelo. No como un espectador, sino como un hombre. Por eso cuando más tarde vio a una viuda llorando por su hijo muerto, su corazón se conmovió. Él sabía lo que era perder. Por eso cuando vio a los cansados, a los marginados, a los que cargaban culpas y vergüenzas, no los miró desde arriba, los miró desde el mismo nivel, desde el polvo donde él también había trabajado. Muchos piensan que los milagros de Jesús comenzaron en Caná, cuando convirtió el agua en vino. Pero el primer milagro ocurrió mucho antes, en lo secreto. El milagro de esperar, de crecer sin rendirse, de permanecer fiel cuando nadie lo aplaudía. Ese fue su verdadero entrenamiento. Cada amanecer en Nazaret era una lección. Cada atardecer un recordatorio. El Padre lo estaba formando no para la comodidad, sino para la cruz. No para ser admirado, sino para amar hasta el extremo. Y mientras el mundo seguía su curso, sin saberlo, el cielo guardaba silencio, sabiendo que el tiempo del Hijo se acercaba. Y ahora cuando miramos nuestra propia vida, también hay silencios, años ocultos, etapas sin respuestas. Tal vez no estés perdido, tal vez estés siendo formado. Tal vez tu Nazaret no sea olvido, sino entrenamiento. Porque los que Dios prepara en secreto, un día serán usados en público. Y cuando llegue ese momento, no tendrás que forzarlo. El cielo hablará por ti, como habló por él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todo el silencio habrá valido la pena. El día llegó sin trompetas, sin anuncios, solo un río, un profeta y una multitud curiosa. Juan estaba bautizando cuando Jesús se acercó entre la gente. No llevaba corona, ni escolta, ni vestiduras sagradas. Era un hombre común, pero el cielo lo reconoció. Juan dudó al verlo. Dijo, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» Jesús respondió con calma, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces el hijo del carpintero se sumergió en el agua, y cuando salió, el cielo se abrió. Una voz dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Ese fue el final de los años ocultos. El silencio había terminado. El Padre habló, y el hombre formado en el anonimato fue revelado al mundo. No hubo publicidad, no hubo templos, no hubo tronos, solo obediencia, solo un corazón que había aprendido a escuchar. Después del Jordán vino el desierto, 40 días de soledad, hambre y tentación. No era casualidad. Todo lo que había aprendido en Nazaret ahora sería probado. Satanás le ofreció pan, poder y gloria, y Jesús, con la serenidad de quien ha vivido la escasez, respondió, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Él sabía lo que era tener hambre. Había trabajado años para ganarse el pan. Por eso entendía que el hambre no destruye al que confía, solo revela en quién confía. Cuando el enemigo le mostró los reinos del mundo y le prometió dominio, Jesús no necesitó impresionarse. Había visto imperios caer y hombres poderosos desaparecer. Él conocía un reino diferente, uno que crece como semilla, uno que no se impone por fuerza sino por amor. Sus años en la carpintería lo habían enseñado. Todo lo eterno se construye lento, pieza a pieza, con manos fieles y corazón limpio. Por eso cuando empezó a predicar hablaba de cosas simples, del pan, de la sal, de la luz, del campo.
todo lo que había vivido se volvió parábola. Su infancia, su juventud, su trabajo. Cada recuerdo se transformó en enseñanza, y las multitudes lo escuchaban sin entender del todo que, detrás de cada palabra había décadas de silencio, oración y obediencia. Tal vez esa sea la verdadera respuesta al misterio. ¿Qué hizo Jesús en sus años desaparecidos? Creció, esperó, amó, aprendió a ser uno de nosotros, no para parecer humano, sino para redimir la humanidad desde dentro. Vivió en lo común para transformar lo común en sagrado. Y ahora, cuando miramos nuestra propia vida, también hay silencios, años ocultos, etapas sin respuestas. Tal vez no estés perdido, tal vez estés siendo formado, tal vez tu Nazaret no sea olvido, sino entrenamiento, porque los que Dios prepara en secreto, un día serán usados en público, y cuando llegue ese momento no tendrás que forzarlo, el cielo hablará por ti, como habló por él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todo el silencio habrá valido la pena.